¿Hay margen para una economía fiscal de crisis? Estamos en comunicación con Nadine Argañarás, economista, director del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, IARAF. Muy buenas tardes, Nadine, gracias por atendernos. Hola, Luciana, un gusto. Bueno, Nadine, se viven momentos muy dilemáticos y es difícil en un contexto económico como el argentino, además, estar administrando una crisis de salud como esta. ¿Qué margen tiene el Estado argentino para políticas fiscales que contengan la crisis económica? Mirá, por un lado hay una necesidad de aumentar el gasto focalizado en todo lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la herramienta con la que se ataca la cuestión tan negativa del coronavirus. Y por otro lado, Luciana, hay una fuerte caída de actividad económica, que obviamente se va a hacer más intensa en la medida que se extiendan los aislamientos, que va a significar una caída de recaudación por parte del gobierno nacional, provinciales y municipales. O sea que lo que se va a dar es un aumento del déficit fiscal en los 3 niveles de gobierno y casi con exclusividad el único instrumento de financiamiento que hoy hay en Argentina es la emisión de pesos. Claro. O sea que va a haber una emisión de pesos. Desde mi punto de vista, hoy no es el problema relevante. Hoy lo relevante pasa por la cuestión de atacar con todos los instrumentos este maldito virus. Lo que sí sería muy importante desde nuestro punto de vista es existir una acción coordinada, por ejemplo, en materia tributaria. ¿Para qué? Para que las empresas puedan posponer el pago de impuestos y de esa manera, ¿no es cierto?, poder hacerse de liquidez. Hoy la prioridad pasa por poder abonar los sueldos y por garantizar el nivel de empleo. Entonces, todo lo que el gobierno pueda hacer lo tendría que estar haciendo de manera inminente, ¿no es cierto?, en línea con darle liquidez o permitirle una mejora del flujo de caja a las empresas para que puedan hacer el pago de sueldos, inclusive, Luciana, los de este fin de mes, ¿no? Ahora, Nadine, bueno, las empresas obtendrían más liquidez al no tener que aplicar parte de sus recursos, de sus flujos de fondos al pago de impuestos y los podrían aplicar al pago de salarios. Ahora, el Estado se empezaría a quedar sin recursos que provienen de esos pagos de impuestos. Es en ese sentido que la emisión sería la clave para poder financiar las políticas que tenga que desplegar el gobierno para contener la epidemia. Sí, no hay otro instrumento porque podrá haber alguna reasignación de gastos o alguna cosa en ese sentido, pero por el instrumento con el que hoy tenés para financiar, no estás con déficit primario, no tenés crédito, ni tenés reservas o ahorros guardados, con lo cual lo único que tenés para hacer frente a este aumento del déficit es la emisión de dinero, que lo importante es que sea ordenado o lo más ordenado posible el proceso tanto de generación de esa emisión de dinero como de salida, ¿no es cierto?, a la salida de la crisis, que esperemos que sea lo antes posible, que ese dinero, ¿no es cierto?, vuelva de alguna manera al Banco Central para evitar presiones inflacionarias y consecuencias todavía más negativas. Ahora, ¿cómo podría volver ese dinero para que no se acelere el intercambio de dinero y impacte finalmente en la inflación? Mira, nuestra propuesta que esbozamos en estos días consiste, ¿no es cierto?, en centralizar coordinadamente la acción por parte de los 3 niveles de gobierno. Por ejemplo, es decir, se van a posponer los pagos de impuestos de abril, vamos a dar un ejemplo, ¿no es cierto?, por 6 meses. Bueno, ese dinero, a través de la coparticipación federal, a través de lo que recauda cada provincia, vos podés determinar cuánta plata le corresponde a cada una. ¿Sí? Determinando eso, darles ese préstamo desde Nación, que lo haces con emisión de pesos, que lo das, digamos, como un adelanto de coparticipación a las provincias, y terminada la crisis, sigamos con el ejemplo, al cabo de 6 meses, cuando las provincias le cobran al sector privado eso que le posponen ahora, las provincias devuelven el dinero a la Nación y la Nación lo devuelve al Banco Central. ¿Cómo sería la devolución? Reteniéndoles de la coparticipación de octubre, noviembre, diciembre, el dinero que se les prestaría ahora. De esa manera creo que podría hacerse una acción mucho más
impactante y ordenada para darle caja al sector privado, y además ninguna jurisdicción quedaría de alguna manera descubierta o tomando riesgo de hacer una medida que luego no tenga cómo financiarla y se complique su propio pago de sueldos a los agentes. ¿Cómo se puede hacer política fiscal en momentos de crisis, no solo económica, sino también sanitaria, una crisis sanitaria al extremo? Nadine planteaba que la posibilidad de que terminada la crisis o resuelta o controlada en 6 meses, ese dinero vuelva entonces al Estado y se reduzca la base monetaria. Ese es el objetivo entonces, ¿no? Lo van a reparar, boludo. Estamos escuchando al móvil, no lo estamos escuchando a Nadine Argañarás. A ver. ¿Ahora? Ahora sí, Nadine. El objetivo es reducir la famosa base monetaria. Claro, cuando esto termine hay que diseñar, que todos deseamos que sea lo antes posible, pero mientras tanto la economía va a sentir un golpe grande y de alguna manera hay que diseñar, creo que previamente y de manera transparente, la emisión monetaria y la salida de la emisión monetaria, claro, ¿no es cierto?, o la devolución del dinero al Banco Central para evitar riesgos inflacionarios. Hoy la prioridad pasa por garantizar el pago de sueldos de todos, ¿no es claro, cierto?, y el tema del empleo. Pero no solamente va a haber un problema de liquidez, Luciana, sino que hay un problema de pérdida económica que va a estar concentrada, ¿no es cierto?, en los sectores más afectados, pero que en general va a haber una pérdida económica, y ahí entendemos que también debiera haber, ¿no es cierto?, exenciones tributarias transitorias, por ejemplo, de aportes y contribución a la seguridad social, y pensar, digamos, mecanismos que te alivien la pérdida económica, principalmente los sectores más afectados, claro, por la pandemia. Nadine, había una idea de algunos analistas, algunos economistas, de volver a instalar la posibilidad de que el FMI complete el plan de endeudamiento con aquellos 5.400 millones de dólares que quedaron pendientes del año pasado y quedaron fuera de la mesa. ¿Qué posibilidades hay de que eso se produzca y qué efectos positivos podría representar para la economía? Bueno, creo que eso, en este contexto tan difícil en el que está el mundo, y nosotros somos parte de eso, creo que eso es factible que pueda darse, y eso vendría, Luciana, a aportarte ese crédito que hoy no tenés. O sea, hoy claro, Argentina, si necesita tomar deuda, no tiene dónde tomarla, entonces el Fondo Monetario podría aportar recursos, ¿no es cierto?, para que Argentina, no sé, para el financiamiento de hospitales, claro, para el financiamiento de todo lo que sea, ¿no es cierto?, la cuestión primaria de la salud en esta pandemia. Eso creo que, digamos, uno no puede dar alguna probabilidad, pero seguramente es un tema que se debe estar considerando y bueno, existe, no digo que todo lo que quedó pendiente, pero probablemente parte de lo que quedó pendiente pueda llegar, ¿no es cierto?, de parte del Fondo Monetario con objetivos específicos de asignación en materia de gasto. Uno veía, por ejemplo, que en países muy sólidos económicamente, por ejemplo Canadá, se estaban tomando medidas desde el Estado para proteger a aquellos comerciantes que no iban a poder tener los medios para pagar los alquileres de sus comercios, y el Estado prometía ayudarlos con eso, es decir, no impactar en quien tiene, quien es propietario y vive también de esa renta, pero tampoco en quien tiene que pagar el alquiler. ¿Podría un acuerdo con el Fondo Monetario para esa parte del último tramo, podría usarse para paliar estas situaciones más críticas de las pequeñas empresas o de los cuentapropistas? Sí, también puede ser posible eso, ¿no es cierto?, porque hoy hay países que están avanzando con préstamos a tasa cero, pero también en esos casos, ¿no es cierto?, de pérdida económica se van a dar subsidios que no van a tener, ¿no es cierto?, una devolución. Claro. Por ejemplo, lo que el gobierno definió ayer para 3.600.000 familias es concretamente, ¿no es cierto?, un aporte para quien hoy no tiene ningún ingreso porque está en informalidad. Claro. Entonces, bueno, con esto, con las magnitudes, medido o viendo cómo esto avanza, habrá sectores que van a quedar muy golpeados, y acá también creo que hay que evitar el cierre de empresas, porque el cierre de empresas va a significar menores empleados, y menores empleados son más demanda, ¿no es cierto?, de asistencia social y demás. Entonces, bueno, seguramente se podrá diseñar también con financiamiento del FMI en caso que se decida avanzar
algún paquete concreto, ¿no es cierto?, de asistencia a los sectores más afectados por la pandemia, cosa que está pasando también en otros países del mundo. Nadine, el presidente Alberto Fernández sostuvo que, bueno, es hora de quizá ganar menos en algunos sectores, ¿no? Una frase en ese sentido. ¿Es un pedido razonable en la crisis, en una crisis tan grave como esta, plantear que los sectores mejor posicionados, pienso en el sector financiero, en el sector bancario, estén dispuestos a ganar menos, o es un planteo que rompe las reglas de la economía completamente? No, yo creo que es una cuestión en este contexto. Creo que todos tenemos que hacer un esfuerzo en proporción a lo que cada uno pueda hacerlo, ¿no es cierto? O sea, si un sector hoy tiene una pérdida económica, pero esa pérdida económica o esa pérdida por la pandemia no le transforma en una pérdida significativa en todo su funcionamiento, bueno, hará uso de recursos, hará uso de ahorros para poder sortear esto, pero aquellos sectores donde esta pérdida económica los pone en jaque, es decir, concretamente en el cierre de la empresa, bueno, creo que esos sectores tienen que ser atendidos con mayor focalización. Claro. Así que yo no veo mal, ¿no es cierto?, que hoy los sectores que, soportando esta pérdida, no les complique su vida, bueno, creo que lo tienen que transitar de alguna manera sin un apoyo del Estado, sin una asistencia de subsidios del Estado, pero sí con una asistencia de préstamos a tasa cero, a tasa baja, posposición de impuestos, con todos los elementos que permitan garantizar el empleo privado, el empleo, digamos, la continuidad, informal, ¿no? el empleo formal y la continuidad. Bien. Y mientras tanto creo que va a haber que ir midiendo las magnitudes de las caídas, de los impactos, y en función de la extensión de esta situación, bueno, ir diseñando medidas que hoy yo lo que considero, Luciana, que tienen que ser medidas eficaces, eficientes y transparentes. Claro. Me parece que la cuestión del déficit y de la emisión monetaria hoy no es lo prioritario, no es lo relevante. Bien. Pero hay que hacerlo ordenadamente y transparentemente para que luego no tengamos todavía más complicaciones que las que ya nos está generando esta terrible situación. Muchísimas gracias, Nadine Argañarás, por estas precisiones en torno al Ha sido un impacto gusto económico. hablar. Gracias. El impacto económico y el margen de la política fiscal. Vamos a un corte en la repregunta Noticias a Fondo y enseguida volvemos.